tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a esta ciudad, este espacio de análisis, de debate, de entrevistas sobre los temas más importantes que suceden aquí en la Ciudad de México y en el resto del país. Vaya que ha habido mucho que hablar de la seguridad, después de ese gran operativo en Jalisco de las Fuerzas Armadas. Surge una pregunta al aire: ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con la inversión, tanto extranjera como nacional, dentro de nuestro país? Hay falta de certeza, hay miedo, continúan, es un paso adelante. Y bueno, vamos a platicar de eso con mi invitado. Él es Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex Nacional. Bienvenido, Jorge. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por esta oportunidad, de este foro, sobre todo para poder hablar de justamente lo que dices, lo que refieres de lo que está pasando en materia de inseguridad y cómo está repercutiendo a todos los empresarios. Claro, la certeza es, digamos, el elemento más importante para la inversión. Yo invierto en X o Y país, o ciudad, o incluso colonia, porque creo que hay certeza de que mi dinero se va a respetar y que podré hacer negocios. México es un país que capta muchísima inversión, tanto nacional como extranjera. Somos un país privilegiado por nuestras condiciones, por nuestra geografía, por nuestra población, por nuestras capacidades. Y la inseguridad es uno de los grandes lastres, de lo que más pega a la inversión en nuestro país. Correcto. A ver, sin seguridad no hay certeza jurídica. Sin certeza jurídica no hay inversión en el país. Hoy estamos en una situación muy delicada derivado de lo que mencionas, de lo que pasó el 22 de febrero, consecuencias al 23, lunes, eventualmente hasta el día martes. Tuvimos pérdidas económicas en las empresas. Focalizando Jalisco, donde fue, digamos, el epicentro de este operativo, pues en una encuesta que se hace desde el centro empresarial, alrededor de 180 empresas, tenemos unas pérdidas de medianas y grandes empresas alrededor de $1 millón, micro, pequeñas empresas de 10,000 a 8,000 a 6,000 pesos, que pues esto es lo que impacta en la economía circular del Estado. Por empresa. Por empresa. Sí. Y ya en general en los estados donde también hubo, pues obviamente, estas quemas de vehículos, la repercusión de la inseguridad y de este operativo, pues tuvimos pérdidas también en las empresas al cerrar desde el domingo, lunes, eventualmente martes, de 200,000 pesos aproximadamente, solo por este operativo. Pues obviamente nuestro más sentido pésame a los familiares de los soldados que fueron, pues obviamente, abatidos, de todos los... y no nada más en este operativo, en general contra esta nueva estrategia de seguridad, lo cual creemos que es muy atinada y que desde luego es muy importante la coordinación. En este caso, como lo dijo el general Trevilla, el secretario de la Defensa, fue una coordinación, pero sobre todo implementado por la Guardia Nacional. Entonces, pues obviamente toda nuestra solidaridad a las tres Fuerzas Armadas y hay que decirlo, o sea, agradecer también el que se esté trabajando con la seguridad, que soldados que están dando la vida por nosotros, por el país, sin duda el secretario de Seguridad, pero esto no acaba aquí. O sea, tenemos varias consecuencias de estos fenómenos. Tenemos, yo creo, que resguardar posiblemente escisiones de este cártel, pues se van reacomodando. Es un tema de mantenimiento, es un tema de fortalecimiento y que obviamente nosotros como institución tenemos que fortalecer las estrategias de seguridad, pero sobre todo el tema más importante es, como decías, resguardar los principios, derechos fundamentales de todos los ciudadanos, particularmente, obviamente, de los empresarios. Recuerda que nosotros representamos alrededor de 36,000 empresas, tenemos representación en 105 ciudades, 71 centros empresariales. Entonces, pues para nosotros es muy delicado esta falta de Estado de Derecho, claro, y las consecuencias que implica la inseguridad en el país. Jorge, es muy interesante porque, por supuesto, el sector empresarial celebra, agradece y reconoce un operativo tan importante como fue el de Jalisco del pasado domingo, pero, por otro lado, es momento de continuar hablando de estos delitos que laceran a la inversión, ¿no? En particular la extorsión. La extorsión en nuestro país ha crecido muchísimo. Se lanzó una nueva estrategia nacional, ya va prácticamente un año de esta nueva estrategia, va caminando, pero si vemos los números en frío, que para el sector empresarial lo más importante siempre son los números, cerca del 20% del PIB de este país se pierde debido a la inseguridad. Estás hablando de una cantidad de dinero prácticamente incontable, ¿no? Para el sector empresarial, sigue lacerándolo. Este operativo viene después de que hace cerca de un mes existe una extorsión muy fuerte precisamente en Jalisco,
en el municipio de Tequila, un pueblo mágico, un pueblo que pues, el tequila lo conocen en todo el mundo como mexicano, donde su alcalde, el presidente municipal, resultó ser una persona vinculada a un cartel que estaba extorsionando a nombre del cartel, pero con los elementos del Estado, del municipio. Eso ya es una nueva institucionalización de la extorsión en nuestro país. Es momento de poner las cosas en la mesa y, como bien dices, sí, muy bien el operativo. ¿Qué sigue? Mira, qué bueno que tocas ese punto, Rodrigo. De hecho, bueno, te puedo dar unos datos que favor. no son de Coparmex, son del INEGI. El tema de inseguridad representa alrededor de 282,000 millones de pesos, al menos del año pasado. Y puntualmente en el delito de extorsión tenemos 21,000 millones de pesos de pérdida en este fenómeno. Tenemos extorsión directa y extorsión indirecta. Y la extorsión indirecta, que es aquella de la llamada telefónica, el 70% viene de reclusorios. Y que es de manera directa, que es la modalidad del cobro de derecho de piso, ya no se distingue si son delincuentes o son autoridades, como bien lo estás refiriendo. Entonces, nosotros de nuestra data Coparmex, que tuvimos en nuestra conferencia de prensa hace 2 meses, referíamos la información que nos dan y todo lo que están sufriendo los empresarios del delito de extorsión. Y te puedo decir que por lo menos 1 de cada 2 empresarios ha sufrido algún tipo de delito. Y en materia de extorsión, estás hablando del 30-60% que han sido extorsionados en estas 2 modalidades, y el 46% del 100% de los que han sido extorsionados son a veces por autoridades, por permisos, regulaciones, obviamente visitas. Entonces, el empresario o el comerciante a veces tiene que pues distinguir con quién va a pagar esta protección, si son las autoridades, claro, o son aquellos cárteles que se denominan de varias maneras y que tú no tienes la certeza si son o no son y no te vas a poner a investigar. Y el problema, Rodrigo, de la extorsión es que no había confianza en las autoridades, no hay confianza obviamente en las policías, en toda la seguridad pública, y trabajamos en esa iniciativa de la reforma constitucional para que eventualmente se pudiera facultar al Congreso en legislar en materia de extorsión, porque el problema grave es que en los estados de la República no estaba homologado el delito de extorsión. Entonces, como dices, en esta nueva estrategia y con esta nueva ley general, pues ya se está dotando a las autoridades para que puedan tener estos dientes jurídicos y se puedan judicializar correctamente las carpetas de investigación y detener a los criminales. Pero si no hay una corresponsabilidad, en este caso de la sociedad civil, y en verdad denunciar, vamos a tener otra vez cifra negra, que tenemos alrededor del 97% de cifra negra. Justo eso te voy a preguntar y es bien importante, ¿no? Dices 21,000 millones de pesos con base en INEGI 2025, pérdidas empresariales por extorsión. Pero hay una cifra oscurísima ahí, porque más del 90% de los casos de extorsión no se denuncian. Entonces, analógicamente podríamos multiplicar esos 21,000 millones, que solo representan cerca del 10% de las denuncias. Esta nueva ley, Coparmex participó, en lugares como la Ciudad de México, ha incentivado a que aumenten 50% las denuncias. En la Ciudad de México se ha denunciado mucho más la extorsión, ya hemos visto algunas detenciones de la policía de la ciudad de extorsión, pero falta mucho más. Y es interesante tu cargo dentro de la Coparmex porque eres seguridad y justicia dentro de tu comisión. Acabamos de vivir, no ha pasado ni un año, de una reforma, yo diría la reforma de más grande calado en los últimos 50 años del país, que es la reforma al sistema judicial de este país. Eso afecta a la justicia. No hemos acabado de ver realmente los alcances que tiene y estamos enfrentando por el otro lado inseguridad, un nuevo sistema de justicia y la renegociación de un tratado comercial que afecta directamente a la producción de este país, pero con un Estado de Derecho por probarse, Jorge. Es un momento complejo para la inversión en México. 2 complejos. Primero, la inseguridad, incertidumbre, claro, obviamente, de Estado de Derecho, la reforma judicial. Nosotros estuvimos en mesas, en diálogos, tratando de hacer lo más ordenado y sobre todo que sí, por supuesto, una reforma judicial era necesaria, pero una reforma judicial desde la Procuración de Justicia, claro, que era lo más necesario, y ir avanzando. ¿Por qué? Porque necesitábamos justo
capacitación, dignificar a jueces, a magistrados, a ministros, pero sobre todo a ministerios públicos, Claro. que eso era muy importante. Y con esta reforma judicial, en algunos casos, sin experiencia, sin expertise en la materia, pues obviamente estamos en observatorios revisando cuáles son esas sentencias que, pues, por supuesto, están contrarias a derecho, contrarios al gobernado, contrarios a los que realmente están sufriendo esta reforma judicial. Y en otros casos, que sí son jueces, ministros, magistrados, tal vez de profesionalización de carrera, si lo estaban haciendo bien, queremos que lo hagan de excelencia. Con un Estado de Derecho solventable, pues obviamente hay inversión. Y ahora no solo ese es el problema, la inseguridad, la incertidumbre jurídica. Claro. Tenemos algo enfrente que hay que decirlo, que es la reforma electoral. Consideramos desde Coparmex que no son las condiciones políticas en este momento. Una reforma electoral lo debe de ser consensuado con la sociedad civil, con todos los que realmente votamos. Una reforma desde el Poder Judicial, desde la Procuración de Justicia que urge, y en lugar de trabajar sobre eso y seguir manteniendo la seguridad, que es la prioridad, Sí. no estamos en un momento de posición política de hablar de una reforma electoral. Entonces, ese es un llamado a las autoridades, un llamado, por supuesto, al gobierno federal, de que se le dé prioridad a la inseguridad y que yo creo que la reforma electoral nadie la ha pedido. Es una agenda que puede bien esperar y, como dices, de cara al Tratado de Libre Comercio, la renegociación, pues no hay que generar incertidumbre en el país. Y debe ser muy interesante lo que escuchas de tu gremio, porque han de decir, por una parte, oye, nuevo poder judicial, no me da certeza aún, la certeza judicial se define con sentencias al pasar de los años. Por otro lado, viene una reforma electoral, se va a renegociar el tratado y hay una descomposición, dado este operativo, del cártel más importante del país. No sabemos realmente qué va a suceder, cómo se va a recomponer, si va a haber más violencia o no. Hay falta de certeza en este momento para los empresarios mexicanos. Efectivamente, y la parte de tener certeza es justamente esos tres pilares. Entonces, si hoy empezamos con una reforma electoral donde se mueve todo el ecosistema y donde hay, además, que no está consensuada, esto va a generar una ruptura entre... Claro, internamente, exacto. Internamente. Entonces, pues esto no es favorable en este momento para México y creemos que fortalecer el Estado de Derecho es la única garantía que nos va a dejar para una buena inversión en el país. Jorge, seguramente es una pregunta que se hacen los empresarios todos los días, ¿no? Es como comer comida china que comes y no se acaba. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va el empresario mexicano a dejar de nadar contracorriente? Y no les pides que te den, que te dejen chambear. Exacto. Pues mira, nosotros tenemos la visión de trabajar de la mano con las autoridades. Obviamente nosotros desde nuestra trinchera pues nos toca reportar con la data Coparmex y todas las incidencias que están pasando en el país. No somos autoridad. Tenemos que decir lo que se está haciendo bien, pero también lo que no se está haciendo bien. Entonces, regresando al punto de cuándo va a acabar esto, pues cuando se haga un ordenamiento correcto. Hay algunos estados de la República que no trabajan en coordinación con los tres órganos de gobierno. Hay ejemplos donde en tener una coordinación está funcionando muy bien el sistema de seguridad. Obviamente, insisto, hay que trabajar en la Procuración de Justicia. Si no tenemos una buena Procuración de Justicia con ministerios públicos en profesionalización, porque ahora con lo de la nueva Ley General contra el Delito de Extorsión, se están generando fiscalías especializadas para el combate del delito de extorsión. Pero si no hay presupuesto, no hay ministerios públicos, si no hay profesionalización, pues obviamente se va a quedar ahí en el tintero esta reforma. Claro, ¿no? cae lo mismo de siempre, en la impunidad que se traduce en no sentencias, no extorsionadores dentro de la cárcel. Pues Jorge, se nos va el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo, y pues aquí estamos para seguirte informando de lo que va pasando día a día con el sector empresarial, pero sobre todo con los ciudadanos y, como dice nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, el delito de extorsión tiene de rodillas a los empresarios de todos los mexicanos. Por eso estamos trabajando puntualmente en este delito y te tendremos más información en breve. Gracias, Muchas gracias, Jorge. Rodrigo. Gracias, espacio.